Como sabrán, aquí en Vía Psicoanálisis nos interesa mucho el crear estos espacios donde podamos compartir conocimiento, que podamos discutir temas tanto actuales como eh, más de los clásicos, y buscar puntos de encuentro entre diferentes disciplinas, estos puntos de encuentro y desencuentro para poder crear algo nuevo. Esa es la intención del día de hoy. Por lo tanto, espero que todos sean bienvenidos a este primer módulo del seminario de encuentro entre antropología y psicoanálisis, donde la parte de antropología la va a estar poniendo la doctora Elizabeth Quiroz y el psicoanálisis el maestro Alejandro Olarte, que aquí está presente también, con la intención justo de eso, que podamos platicar de cómo estas dos disciplinas tan profundas y tan vastas por sí mismas pueden tener puntos de referencia y otros los cuales no, donde habrá cierta fricción. Y está bien, porque justo en esas fricciones uno puede reflexionar, puede crear nuevas ideas y consolidar. Entonces, este sería el primer módulo de los 5 sobre tan interesante encuentro de las disciplinas. La dinámica va a ser que inicialmente la palabra la van a tener tanto la doctora Elizabeth como el maestro Alejandro, y más adelante, más adelante se abrirá el fórum para que podamos discutir y platicarlo entre todos. Dudas, comentarios, así que... Muy bien, pues mucho gusto de encontrarnos esta tarde. Realmente es un gusto y me ilusiona porque, como decía el maestro Felipe, pues es un nicho pocas veces abordado, donde son dos disciplinas en las que una se interesa en la otra, ¿sí? Pero también tienen sus puntos álgidos donde no se encuentran del todo, y pues realmente nos hemos ido desarrollando de forma paralela, pero eso no es del todo tan bueno, porque nos vamos separando, y lo que queremos justamente en este momento es pues este punto de encuentro, ¿ok? Y de discusión, para no fragmentar a la persona. De eso se va a tratar nuestro seminario, nuestro diálogo y todo. Entonces, tengo una pequeña presentación que les voy a compartir en este momento como una guía de reflexión, de donde ustedes también pueden ir tomando notas, sacando dudas, viendo qué les parece o qué no les parece, también dependiendo de la disciplina en la que ustedes se hayan desarrollado. Y lo voy a tratar de hacer ágil, ¿sí? Para que luego tengamos un espacio amplio para discutir los puntos que nos parezcan importantes de recalcar. Vamos a tocar varios temas durante estas sesiones. Todo tiene que ver, como es sobre un diálogo entre la antropología filosófica y el psicoanálisis, pues vamos a hablar de la persona en un primer momento, la persona humana. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre esta realidad que es la persona humana. ¿Por qué? Pues porque solo la persona es un ser dotado de sentido, es el ser en nuestro planeta que le puede dar sentido a su vida. El ser humano se ha definido a lo largo de la historia y nos hemos ido tratando de entender a nosotros mismos, ¿sí? Nos hemos estado tratando de explicar quiénes somos, por qué somos lo que somos, y es muy importante entender y comprender esta realidad, lo que somos y lo que es el que está enfrente de nosotros, para replantearnos nuestra existencia, para saber hacia dónde vamos, qué es lo que nos hace ser lo que somos, nuestra esencia, pero también todos los accidentes, las cuestiones que están alrededor, que
que nos hacen comportarnos de determinada manera o ser de determinada manera o hacer el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y este concepto, como les decía hace ratito, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por eso vamos a tocar estos puntos hoy. La realidad de la persona humana hoy. Vamos a ver también un poco su historia a través del 1.2, que es el origen del ser humano, y cuál es la naturaleza y la dignidad de la persona, cómo nos hemos ido observando en estos puntos. Y obviamente, la filosofía siempre es una pregunta. Y nos preguntamos, ¿sí? ¿Quiénes somos? Y no puede fallar en la filosofía antropológica esta frase: conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo de Platón. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos la cultura occidental, y la cultura occidental en el desarrollo filosófico parte de ahí, de los griegos. El ser humano ha buscado la forma de responderse ante las crisis, y por crisis no nos referimos solo a una catástrofe, o todo movimiento es una crisis, y entre ellas está la búsqueda de respuestas, ¿ok? Y respuestas a las preguntas inquietantes desde diferentes puntos. Simplemente para la gente de los cavernícolas, saber si el sol iba a salir mañana o si iba a llover, porque de eso dependía su vida. Entonces se preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar, no? Bueno, los griegos construyeron el oráculo de Delfos, que estaba en el monte Parnaso, ¿sí? Y ahí tenían este oráculo donde ellos iban y le preguntaban al oráculo qué pasaría con el clima, qué sucedería, de dónde venían, cuál era el origen del universo. Todos los problemas querían responderlos a través de la magia, o en este caso del oráculo. Esta situación era muy importante porque el oráculo de Delfos se construyó en honor al dios Apolo. Y el dios Apolo, pues, era el dios de los griegos del conocimiento. Y por eso a él le preguntaban, y las musas eran las que les respondían todo esto, ¿no? Y la gente que, según esto, tenía las respuestas, ¿sí? O quién iba a ser el mejor gobernante de la polis o alguna cuestión de este tipo. Pero fíjense, Sócrates fue el primer ser humano que se acercó al oráculo para preguntarle por el hombre, por la persona, y le preguntó cómo podría vivir una vida sabia, ¿sí? Lo más interesante de esto es que le dio una respuesta inesperada, ¿sí? Le dijo, no andes buscando allá afuera, no andes buscando recetas de cocina ni nada. Busca dentro de ti. Dentro de ti vas a encontrar las respuestas. Él lo transmitió de esa manera a la gente en su sociedad, a los jóvenes, y bueno, ya sabemos que eso le costó hasta la vida por ser un rebelde, pero bueno, esa es otra historia. Por eso partimos desde esa perspectiva, desde los griegos. ¿Y quién es la persona? El concepto de persona ha ido cambiando, ¿sí? Para los griegos, persona venía de la palabra personare, ¿sí? Que era, o prosopón, que era la máscara que se ponían los griegos en el teatro y que hacía que su voz sonara más fuerte. Quiere decir que la persona era la que tenía voz, aquella cuya voz podía ser oída, ¿sale? Un poco más adelante, los romanos, lo voy a pasar rápido, ágil, pero para que se entienda, los romanos toman toda esta parte del que suene la voz, pero le dan un brinco. ¿Quién era la persona para los romanos? El ciudadano. El ciudadano que tenía voz y que tenía derechos y obligaciones.
Curiosamente, pues en Roma, pues los ciudadanos romanos tenían voz, pero también había esclavitud y estaban los bárbaros que no tenían el mismo nivel de persona, ¿sí? Pero bueno, los ciudadanos romanos eran más adelante en el tiempo, llega el cristianismo y aquí también hay un brinco, digamos, o un cambio en el concepto de persona. La parte del cristianismo viene desde el siglo I y alcanza hasta el siglo XVII con Descartes. O sea, duró más de 1000 años esta concepción, ¿sí? Y hay un desarrollo en lo que era la persona. La persona es la que tiene dignidad. ¿Y quién tiene dignidad? Pues eso viene en el Evangelio. Yo sé que no tiene que ver con la cuestión teológica, nada de esta plática, pero sí históricamente. Porque ahí viene y dice, ¿quién es la persona con dignidad? El esclavo y el libre, el varón y la mujer, el romano y el esclavo o el no esclavo. Entonces, en pocas palabras, en este momento se maneja la dignidad de la persona como un elemento común a todos los hombres, ¿sí? Aunque en la práctica no haya sido del todo cierto, pero ahí está, ¿sí? Seguimos y entre el siglo V y VI, Boecio, un pensador cristiano, creo que fue un monje, dijo que la persona era una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Eh? Esta es una definición muy clásica. ¿Qué sustancia? Se los platico porque luego lo voy a estar retomando en varios momentos cuando hablemos de la persona. Sustancia es aquello que nos hace ser lo que somos. Todo, la sustancia de la persona humana es que es un ser corpóreo, con una dimensión espiritual, con una parte psíquica, con una cuestión emocional. Bueno, todos los hombres y mujeres tenemos esa sustancia. Nos identifica como la sustancia del león y la sustancia de la persona. Son diferentes. La sustancia del simio es diferente a la sustancia del Homus erectus, o sea, persona. ¿Sí me explico? O sea, individual. ¿A qué se refiere? A que dentro de estas personas, cada uno es diferente. ¿Por qué? Por su historia, por su forma de percibir el mundo, por el cómo, su color de piel, todo lo que sus gustos, y no hay ningún ser humano igual que otro. Incluso los gemelos son diferentes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor desde la pancita de la mamá, uno le tocó estar arriba y el otro estar abajo. Y su percepción del mundo fue diferente. A alguno le clavaron el codo allá adentro y el otro estaba así bien a gusto. Bueno, eso ya influye desde ese momento en la percepción, y cuando nacen pues no pueden ocupar un mismo espacio. Entonces a uno en la litera le toca arriba y abajo. Entonces todo su mundo, desde cómo ven por la ventana, es distinto, ¿sí? Esa es la individualidad. De hecho, bueno, ya nos vamos más adentro, ¿no? Y dicen, es que cada ser humano, no podríamos prescindir de nadie, ¿sí? Porque cada uno de nosotros es un universo completo, es un cosmos completo. Todo lo que, y destruirlo es destruir todo un universo. Porque si alguien matara a otro alguien en esta parte de la individualidad, pues no habría problema si alguien puede ocupar su lugar, ¿sí? Pero nadie lo va a poder ocupar, porque esa persona va a tener hijos o va a aportar determinada situación en el ámbito laboral o en el arte o en lo que sea, y si lo destruimos, eso ya no va a existir. Entonces, cada ser humano, eso tiene que ver con la individualidad, es un universo completo.
¿sí? Y también dice Boecio que todos los hombres tenemos una naturaleza racional. ¿A qué se refiere? Pues aunque no veamos la racionalidad en una persona, porque está dormida, puede no estar viendo su racionalidad, porque está borracha, puedo no estar viendo su racionalidad, porque es un bebé y no se puede expresar, porque está enfermo y no puede hablar, pero eso no le quita que es un ser racional la persona, porque no podría manifestarse si no está en su naturaleza. O sea, su racionalidad no podría manifestarse si no está en su naturaleza. Como pensar, ¿por qué ladra un perro? Pues el perro ladra. ¿Por qué ladra un perro, maestro Felipe? Pueden ser por varias razones, principalmente para marcar territorio, para ahuyentar a los que puedan entrar ahí, justamente en su espacio, sentirse amenazado. ¿Y por qué no maulla o hace pío pío? Porque es un perro. Esa es la respuesta. El perro ladra porque es perro y el hombre razona porque es hombre. ¿Sí me explico? O sea, está en lo que es. Por eso desde estos siglos, 5 o 6, esta definición de Boecio ha permanecido. Somos lo que somos diferentes cada uno y tenemos una naturaleza racional. Durante todo el siguiente tiempo en la historia, ¿sí?, se siguió bajo este mismo esquema. Bueno, en la historia, mientras éramos, fue esta la tendencia, ese siglo, eso sí, 1000 años, digamos. Santo Tomás hizo mayor hincapié y la escolástica en la parte de la sustancia, en la racionalidad, pero seguían hablando de toda esta cuestión que Boecio había planteado, hasta que llegamos a Descartes en el siglo XVII. Aquí se dio el famoso giro copernicano, así se conoce un poco, ¿no? Cambió todo. ¿Por qué? Porque con el pienso y luego existo, hubo una modificación importante en la concepción de lo que es la persona. ¿Quién es la persona a partir de ese momento? Pues la que tiene conciencia, la que piensa, la que se da cuenta de quién es él y que él es diferente al mundo externo, por ejemplo, ¿no? Eso todos ustedes, psicoanalistas, pues lo manejan muy bien, la parte de la conciencia, ¿no? Y del subconsciente y toda esta parte. Es el sujeto que se da cuenta que él es un yo, ¿sí?, frente al mundo, ¿sí? Esto cambió y entramos a la modernidad, ¿sí? Y cambió toda esa concepción ancestral porque ya desde el punto de vista de la persona, pues ¿quién sería persona? Pues si alguien está inconsciente, si alguien está en coma, pues a lo mejor podríamos decir, ya no es una persona. Y hay algunos filósofos muy radicales a este respecto, como Peter Singer, que lo presenta, ¿sí?, todo este argumento. ¿Y de dónde parte? Pues de Descartes, ¿sí? Ahí surge también toda algunas cuestiones que vamos a platicar de la persona que tienen que ver con la gran decepción, ¿no?, del hombre y de que pues, todo lo que se había visto antes ya no está funcionando del todo bien o como lo habíamos pensado siempre. Y seguimos, me voy a dar un brinco, ¿sí? Me voy a dar un brinco hasta 1948, después de las grandes guerras,
¿sí? Donde se vuelve a cuestionar por lo que es la persona. Pues todo lo que se había visto antes de la modernidad y todo, y de pensar que el renacimiento y todas las ciencias y toda la tecnología nos iban a traer una mejor persona, un mejor hombre, pues se vino hacia abajo por las grandes guerras, ¿sí? Dijimos, bueno, seguimos siendo igual de bárbaros que hace millones de años, pero dio pie a que en la ONU y todos estos grupos de derechos humanos plantearan pues lo que es la persona y lo que es la dignidad de la persona. A grandes rasgos, luego lo iremos platicando ya desde las posturas de algunos filósofos personalistas, ¿sí? Se llegó a que quién era la persona, pues la que tenía una dignidad. Ya no es tomando un poco esta parte de la dignidad desde acá de la patrística y de todo lo que se había planteado en un inicio, que la persona tiene dignidad porque es un fin en sí mismo y es un valor absoluto. Esto es el fundamento de los derechos humanos. La persona es una substancialidad, es decir, esta sustancia, algo que nos hace ser lo que somos como seres humanos. La persona es subjetividad. Esto es lo actual de los derechos humanos. Es decir, la subjetividad tiene que ver con la individualidad. Cada ser humano es diferente. Además, se habló de que la persona es un ser corporal, que tiene cuerpo, espacial, que vive en el espacio y en el tiempo. Es decir, que somos finitos, ¿sí? Nuestra vida no es hasta infinita, digamos, que tiene apertura y definición, es decir, tiene una dimensión interna que no podemos ver. O sea, esta es la parte externa, corporal y espacial y temporal, pero tenemos una dimensión interna que tiene que ver con nuestra creatividad, con nuestros sueños, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad. Y también que el hombre llega al mundo como hombre y como mujer, ¿vale? Esto lo plantean los derechos humanos, ¿sí? Su sexualidad. ¿Qué sucede ahora? Sigue un poco, bueno, más bien sigue mucho toda esta situación de los derechos humanos, pero se ha estado modificando en la posmodernidad, que es el momento actual. ¿A qué se refiere? Mucha gente no está muy de acuerdo con este término posmodernidad, pero se entiende, ¿sí? Somos más emotivos, nos fijamos más en lo que nos hace sentir bien o mal, y la persona se define por sus emociones también, dejando un poco la parte incluso a veces racional y todo. La emoción y lo subjetivo es lo que está más de moda, digamos, para definir a la persona en la actualidad. Bueno, esto ya sí, se los platiqué ahí en la tablita, ¿no? Pero René Descartes es este filósofo francés que marca el paso de la Edad Media a la modernidad y queda como símbolo emblemático del nacimiento de una nueva era a través de su obra, que es el discurso del método. Este discurso del método fue la primera obra escrita en francés y ya no en latín. Eso es importante, ¿sí? Ya hubo este paso a una nueva forma de expresión ya más vernácula, digamos, de cada lugar. Y planteó justamente su frase, que es pienso, luego existo, cogito ergo sumo, y marca este paso. En el siglo XX, durante esta época, empieza a haber una dicotomía importante en la filosofía entre la filosofía idealista y la filosofía realista. Había las dos tendencias, ¿sí? Los que estaban más basados en la realidad, en la cosa, en lo que existe,
y los que estaban más basados en lo que se piensa, lo que se siente y el idealismo, ¿ok? Los objetivos, o sea, como punto de partida. También hay un materialismo mucho más importante, se ve con Hegel y Marx, donde se trata de prescindir de la religión y de la colectividad frente al individualismo burgués. Es cuando hay todas estas luchas, las grandes luchas por de los totalitarismos también y todo, contra. ¿Y por qué se dio todo esto? Pues se dio por el grande abuso que hubo durante toda la historia anterior, ¿sí? De unos grupos monárquicos o señores feudales o como quieran llamarles, que abusaron durante tanto tiempo de las personas, ¿ok? Y se pensó que a través del colectivismo, ¿sí? Y de esta cuestión, pues, hacer a un lado todas estas formas de manipulación para que las colectividades pudieran tomar el control, ¿sale? Luego vienen las guerras mundiales con sus totalitarismos y todos los movimientos sociales que nos han ido modificando lo que es el hombre y han también lastimado a la misma persona. Por eso hay 3 respuestas ante estas situaciones. Muchos filósofos como Marcel Maritain, Mounier, Julián de Marías, o sea, muchos, trataron de responderse el por qué se había llegado a este punto donde se había lastimado tanto a las personas y cómo era posible que unos cuantos, ¿sí? Abusaran de muchos, ¿sí? De muchos. Y entonces trataron de responderse por qué. Eso es el personalismo. Luego viene la neoescolástica y la filosofía realista, que tiene más que ver con teorías, con cuestiones científicas también, con la razón, ¿sí? Y hicieron un poco a un lado toda la parte metafísica y la religión, pero no del todo, porque finalmente la neoescolástica tiene que ver con Santo Tomás y con Aristóteles, pero más fríos, más racionales, ¿ok? Y la fenomenología, que trata de entender las experiencias del hombre a través de los fenómenos que están sucediendo en la vida y que podemos observar, como lo plantea Edmund Husserl, como lo plantea Max Scheler, ¿sí? La misma Edith Stein, fenomenóloga en sus primeras épocas. Son 3 formas de tratar de responderse ante estas situaciones tan dramáticas que vivimos como humanidad. El proyecto moderno tenía que ver finalmente con terminar con las estructuras monárquicas que habían dominado al mundo, ¿sí? La creación del Estado como instancia que salvaguarda las libertades individuales, y de ahí surgen pues todas las leyes para proteger a las personas como individuos, ¿ok? Tratando de separar el poder económico del desarrollo, digamos, cultural, intelectual y espiritual del hombre, un desarrollo alto de la ciencia y la cultura. De ahí viene toda la cuestión del Renacimiento. Bueno, aquí está el Renacimiento, ¿ok? Tratar de dar respuesta a través del arte, ¿sí? El desarrollo de tecnológico y industrial, que bueno, dio su brinco en la época moderna, pero bueno, ha acompañado al hombre toda su vida, desde el fuego, ¿sí? Pero el brinco grande fue en aquel momento y ahorita estamos ante otro brinco muy grande que tiene que ver con todo el desarrollo de la inteligencia artificial y todo. O sea, ha ido progresando y ha ido cambiando cada vez a mayor velocidad. De hecho, antes se decía que los cambios se iban a ir dando cada 5 años. Ahorita los cambios se dan en menos de un año, que es cada vez que un teléfono celular queda obsoleto y llega el nuevo. Y también quedó como en este proyecto moderno el aplicar la razón a un nuevo orden social.
ya no religioso, ya no cultural, sino como separando todas estas situaciones. ¿A qué nos ha llevado todo esto? A diferentes puntos. Por ejemplo, Alan Turing nos dice, se los leo y ahorita se los platico, la modernidad pasa a un estado de crisis cuando la racionalización pasa a ser un principio crítico, ordenador del espíritu científico y liberador de las ataduras, de los dogmas, de lo tradicional, a ser un principio legitimador de la explotación al servicio del lucro e indiferente a las realidades sociales, sociológicas y fisiológicas. Alan Turing en 1994 nos está alertando que todo este desarrollo tecnológico, toda esta separación de lo económico, este nuevo orden social, está llevando a la persona en la actualidad a una fragmentación de lo que él es, ¿sí? Y también a una manipulación por ciertos grupos, ¿sí? Para obtener beneficios, y mientras a la gente común, a las personas comunes, se les explota y se legitima todo esto a través de las leyes, de reglamentos y cuestiones que a lo mejor muchas veces ni siquiera están de acuerdo con el respeto a la individualidad de cada ser humano. Bueno, esa es su postura, ¿ok? Zygmunt Bauman, otro de los grandes filósofos de la postmodernidad, digamos, dice, elegí llamar de modernidad líquida a la creciente convicción de que el cambio es la única cosa permanente y la incerteza es la única certeza. Eso también es parte de nuestra vida moderna, ¿sí? Ya no hay una permanencia de lo que es la persona y de la estabilidad como lo había hace algunos años, tal vez 2, 3 generaciones atrás, donde una persona a lo mejor entraba a una empresa, formaba su familia, entraba a una empresa y trabajaba toda su vida y se desarrollaba y estaba tranquilo porque sabía que ahí iba a terminar y que iba a recibir su pensión y iba a vivir una vida estable y tranquila por el resto de sus días. No, eso ya no lo hay. ¿Qué nos dice Zygmunt Bauman? Todo cambia, todo es rápido. A veces estás en un trabajo y luego te cambias al otro y cambia la forma de vida, me cambio de carrera y a lo mejor estoy muy contento trabajando y llega una pandemia y me lo mueve todo y ahora ya se fue la pandemia y me regresan y, o sea, todo cambia todo el tiempo. Lo único constante, dice Zygmunt Bauman, es la certeza de que todo cambia. Y sobre eso habla él constantemente. Entonces la persona también se ha vuelto un poco emotiva. Esa es la posmodernidad, ¿sí? ¿Dónde me siento a gusto? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Sobre esto tomo decisiones. ¿Qué me emociona? ¿Qué no me emociona? Y voy tomando decisiones sobre la marcha porque no hay permanencia, ¿sí? Ni siquiera hay seguridad de si voy a poder comprar un depa o no. O sea, muchas cosas de ese tipo suceden, ¿ok? Claude Lévi-Strauss, me atrasé un poco algunos años, pero este filósofo lo puse por sugerencia de Felipe que le pareció interesante. Claude Lévi-Strauss es interesante en esto. Fíjense, les voy a leer un cachito. Ya es de las últimas diapositivas. Según los estudios ya clásicos de la antropología realizados por Claude Lévi-Strauss, ciertos pueblos llamados primitivos, mas no necesariamente inferiores, tenían como estrategia para anular la peligrosidad de los extraños la antropofagia, comiéndose a las fuentes de peligro y creían incorporar biológicamente sus cualidades al seno del grupo, nutrirse de su poder y de su fuerza, y mantener así el orden social en el que estaban. Era un modo de ingerir, devorar cuerpos y espíritus extraños para convertirlos por medio del metabolismo en cuerpos y espíritus idénticos, ya no diferenciables. Y es muy interesante esta postura porque, bueno, ya sé que es un poco canibalesca, pero también tiene que ver
con lo que nosotros somos. O sea, ¿cómo me voy a sentir yo segura? Pues haciéndote hacer como yo quiero que seas. El devorar al otro no tiene nada más que ver con comérmelo literalmente, tiene que ver con hacerlo como yo quiero que sea. Eso es devorarlo también, ¿sí? Y de esa manera lo convierto en algo que a mí me dé seguridad. Podríamos interpretarlo de esa manera. Ahorita ustedes me dirán qué es lo que piensan. Él también es un filósofo estructuralista de la modernidad. Y bueno, me voy a la última. Y bueno, este es un recorrido rapidísimo que les voy a dar. Yo tengo una fuerte tendencia en mi formación por el personalismo. Me encantan los personalistas. Me gustan todos, pero me gustan los personalistas porque me han ayudado en lo personal. Eso ya es una... Les comparto mi sentir. Me han ayudado a responder mis propias preguntas, ¿sí? Y bueno, tenemos a varios representantes, del personalismo, como son Martin Buber. Martin Buber nos habla del yo-tú, ¿sí? De que yo no me puedo relacionar. Él era le gustaba mucho la cuestión del lenguaje y la literatura, ¿sí? Entonces él decía que no puede existir el yo sin el tú, que cuando siempre hablamos del yo, tenemos este vínculo con un tú o con un ello. El ello es lo superficial, cuando me relaciono con el mundo sin involucrarme, pero cuando me relaciono con el mundo y me involucro con el otro, estoy hablando de un yo-tú. Jacques Maritain, que nos habla de ¿dónde está? La persona y el individuo. La persona, ¿sí? Y el individuo es como hablar de mi parte interna, de mi dimensión interior y de mi dimensión social. Hace esta diferenciación. No me voy a meter a desarrollar sus teorías, nada más se las platico. Romano Guardini es un gran personalista y se los presento por si en alguno de los siguientes módulos quisieran que ahondara en alguno de ellos. Dice que solo el que conoce a Dios conoce al hombre. Él hace una antropología cristiana, ¿sí? Es muy interesante también y desarrolla toda esta teoría. Luego viene Gabriel Marcel y fíjense, Gabriel Marcel le pongo aquí una interrogación porque él no es un personalista, él es un existencialista, ¿sí? Pero está muy vinculado con el personalismo. Dice, el ser humano es un cuerpo y no tiene un cuerpo, que es otro punto que vamos a desarrollar más adelante. O sea, mi cuerpo no es algo ajeno a mí, mi cuerpo soy yo. De eso está hablando Gabriel Marcel. Edith Stein también, ella es una fenomenóloga, por eso también tiene su interrogación, pero es una fenomenóloga vinculada también muy fuertemente al personalismo. Dice, el hombre es un cuerpo material y es algo vivo, un ser sintiente, animado, que tiene un contacto íntimo y se mira desde adentro. Ella habla mucho de que el hombre siente y de que el hombre se conoce desde su interioridad, el famoso conócete a ti mismo. Bueno, desarrolla, tiene muchísimos volúmenes de su obra, también se puede hablar mucho de ella. Emmanuel Mounier, que es el personalista, es el padre del personalismo en Francia, ¿sí? Emmanuel Levinas, él habla del rostro, que yo me encuentro con el rostro del otro, no con su cara no me dice nada, su rostro me habla de su interioridad y que este rostro me invita a no matar. Y esta parte es interesante porque Emmanuel Levinas le tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial en Francia. De hecho, se fue a un campo de concentración. Bueno, sí, de concentración en Francia y luego ya salió. Y decía, bueno,
¿cómo es posible que la gente se comporte de esa manera? Muchos de los que están aquí les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y por eso entraron en esas crisis, ¿ok? Y el no matarás es literal y también es un no matarás que tiene que ver con no hables mal del otro, sé amable con el otro, ¿sí? Porque también lo matas cuando lo desprestigias, por ejemplo, o cuando lastimas o hablas a alguien. Ese es Levinas. Julián de Marías es alumno de Ortega y Gasset y él hablaba de que la persona es además su cultura y sus circunstancias, como Ortega y Gasset. Muy interesante. Carol Voltigua, el Papa Juan Pablo II, que es otro personalista que habla de que el hombre se hace en la acción, principalmente. Adolfo López Quintás, que habla del encuentro, ¿sí? Y Juan Manuel Burgos, que es uno de los personalistas más modernos, ha venido muchas veces a México, y él habla de todas las dimensiones de la persona, de la temporalidad, de la corporidad, hace como un resumen de todo, ¿sí? Finalmente, todos los personalistas tienen estos elementos en común. La sustancialidad, ya no me voy a detener, ya se las expliqué, la subjetividad, lo corporal, espacial y temporal, la apertura y definición, y que los somos hombres y mujeres. Y bueno, hasta aquí llego. No sé si tengan dudas, comentarios, supongo que sí. Por eso ya quito la pantalla y abro el foro para que platiquemos y me digan. Es como el primer módulo para que ustedes vean más o menos de qué se trata todo esto y por dónde nos vamos a ir. Adelante, maestro Alejandro. Muchas gracias. Primero, bueno, por la presentación. La verdad es que es de lo más provocadora, ¿no? Hay un montón de elementos y justo, sí, un montón de elementos que capturan una serie de problemas, ¿no? Particularmente creo que sí, por justo la cuestión disciplinaria, estamos en un conflicto en términos de campos semánticos, ¿no? O sea, peleando por el significado y la significación de ciertas palabras. Creo que es bien importante ubicarlo también desde ahí, ¿no? Muy de acuerdo en lo que planteabas, Elizabeth, a propósito de no parcializar o de posicionarnos en un lugar distinto de la parcialización del conocimiento y de que las distintas disciplinas operen como, pues sí, como guetos completamente aislados o clausurados en sí mismos, ¿no? Creo que justo la forma pues lacerar más el conocimiento opera justamente cancelando el diálogo entre distintas disciplinas, ¿no? Una tan compleja como la antropología filosófica y otra tan extraña de alguna manera como es el psicoanálisis, que yo me atrevería a denominarlo más bien como una indisciplina que como una disciplina del conocimiento, ¿no? Creo que un poco, en principio, eso me interesaría comentarlo, pero bueno, híjole, cuántas cosas, ¿no? En principio creo que hablando de ese conflicto semántico, ¿no? La cuestión de la persona. Estoy muy de acuerdo, ¿no? En esto que planteas a propósito de qué es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Si respondemos qué es la persona con esta pregunta, es aquello que nos hace ser lo que somos y lo dejamos abierto, creo que hay mucho que discutir, ¿no? Creo que el problema radicaría en reconducir esa pregunta a una respuesta esencialista, ¿no? Justo creo que esta cuestión del ontos sí nos genera un problema, porque el ontos es, y eso, y el ontos sí es, la ciencia no puede ser más que espectadora de lo que es, ¿no? Un poco adelantándome a esto, ¿no? El conflicto entre Marx y el idealismo alemán, ¿no? Mientras Hegel estaba fascinado reflexionando la realidad, ¿no? Y Hegel ya sentía que estaba en ese nivel último de filosofía a propósito de poder reflexionar la realidad. Marx le responde, ¿no? Bueno, lo importante, perdón,
no tiene que ver con reflexionar la realidad, sino con transformar la realidad, ¿no? Y ahí hay como una potencia distinta, ¿no? O un compromiso distinto a propósito de los alcances del pensamiento, ¿no? Entonces, esta frase bueno, esta atribución a Sócrates vía Platón, ¿no? De conócete de ti mismo. A mí siempre me ha fascinado, pero me fascina más la frase que sigue, ¿no? Que realmente no es tanto que se le atribuya a Sócrates tal cual, sino que era lo que estaba escrito en el templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses, ¿no? Sí. Al universo y a los dioses. Entonces ya el conocimiento, digamos, en ese sentido me parece que tiene como objetivo o como efecto desbordar el sí mismo. Y creo que ahí tendríamos que hacer una apuesta por ese desborde del sí mismo, que finalmente, claro, ya, ahora sí, ¿no? Llevando agua a mi molino, que ese desborde de sí mismo es el inconsciente freudiano, ¿no? Básicamente esa crítica, ¿no? Bueno, más que crítica, sí crítica, pero particularmente esa ruptura epistemológica, ¿no? Que ahí me parece bien interesante cómo haces un espiral histórico, ¿no? Bien complejo, súper preciso, ¿no? De la historia de la razón. Y ahí me parece interesante, o para provocar justamente, me parecería interesante pues destacar esos otros tres, ¿no? Esos otros tres pensadores, bueno, cuando menos tres, ¿no? Que Ricoeur denomina como los pensadores de la sospecha, ¿no? Nietzsche, Marx y Freud. Yo diría que antes que Nietzsche, Schopenhauer, ¿no? Pero Schopenhauer, Nietzsche, Marx y Freud como estos críticos de la razón, ¿no? Donde ahí también comienza un punto de tensión fortísima. Porque la historia del pensamiento es una historia de la razón, ¿sí? Pero esa historia de la razón, o esa historia del pensamiento anclado o asociando el pensamiento a la razón o a la racionalidad, pues implica también de alguna manera una romantización de la razón. Y creo que ese es el punto de tensión que tenemos que mantener, ¿sí? Estos pensadores de la sospecha, los tres, van a plantear esa tensión, ¿no? Esa tensión, y ahí también, bueno, resuena la importancia de lo que implica justamente la persona, ¿no? Como altavoz para los griegos, como el que lleva a cabo una acción de índole jurídico, particularmente para los romanos, la dignidad cristiana, ¿sí? Creo que justamente la dignidad, yo pensaría que la dignidad más allá de lo cristiano, la dignidad en esta capacidad de alzar la voz y llevar a cabo una acción, ¿no? Y ahí también lo primero que se me atravesó cuando te escuchaba, pues era un producto que hay que retomar, particularmente a propósito de la razón. Los monstruos que se producen, y no solamente que se producen, sino que se justifican a partir de allí, ¿no? Creo que, bueno, me gustaría decir más cosas, pero no quiero, me gustaría también, por supuesto, que tanto tú como los demás, bueno, puedan comentar algo, ¿no? De esto que me estás diciendo, Alejandro, se me hace interesante, bueno, muchas de las cosas, lo del ontos, pues la ontología es base del personalismo. Yo sé que para ustedes puede causarles mucho ruido de repente, pero para la antropología filosófica es una de sus bases importantes, la metafísica. No sé, bueno, aunque no está tan de acuerdo con Freud, ¿verdad? Pero bueno, esos son los puntos que hay que tocar, ¿no?
esta parte que me decías del monte de Delfos y del conócete a ti mismo y conocerás el universo y todo, tiene que ver con esta apertura del hombre hacia lo infinito, ¿sí? Por eso en nuestra área del conocimiento se habla mucho del devenir, ¿sí? De lo que sucederá después, que a lo mejor son esos puntos un poco álgidos, ¿no? Pero que también los tocan ustedes, porque hablan del futuro, del proyecto de vida de la persona, de hacia dónde va, ¿sí? Esta parte, ¿no? ¿Y qué otro punto? Ay, los padres de la sospecha, yo los amo. Los amo porque te ponen en jaque. O sea, Schopenhauer, Freud, Marx, Nietzsche, Darwin, ¿no? Son los 5. Vinieron a mover todo la parte de la modernidad, ¿sí? Y a tirar todo lo que durante 1000 años se había manejado. Pero ¿qué pasa cuando suceden estas cosas? ¿Sí? Bueno, me voy a ir a Freud, por ejemplo, que ese es el tema con el psicoanálisis, ¿no? Pues nos hacen pensar, ¿sí? O sea, cuando algo o alguien te confronta, te lleva a replantear y a volver a construir o a reconstruir, o por lo menos a estructurar mejor tu forma de argumentar para poder tener los elementos desde una postura y desde la otra. No están peleadas, ¿eh? Porque eso que se habla ahí, pues todo forma de lo que somos, forma parte de lo que nosotros somos. Bueno, esa es mi perspectiva. No sé si alguien más, le cedo la palabra, si alguien más quiere decir algo. A mí algo que me llamó la atención es cómo desde hace miles de años se busca afrontar la incertidumbre, el sinsentido en momentos que pudieran sentir las personas dentro de sus vidas. ¿Cómo van buscando respuestas? En este caso, se acercan al oráculo, van al Monte Parnaso y preguntan sobre el devenir. ¿Y cómo preguntan sobre cosas externas? Y me quedé pensando, ¿no? Cómo eso sigue sucediendo hoy en día, ¿no? A pesar de esta evolución de la razón, del pensamiento, de la reflexión, cómo están creadas estas grandes instituciones de conocimiento y culturalmente el éxito, por así decirlo, el acercarse al tarot, que a un psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Y que preguntan en las consultas de tarot o de cartas astrales, las lecturas de manos, cómo irán el amor, ¿no? El dinero, el trabajo. Siempre esas cosas, esos problemas que se ven como tan personales, pero finalmente son externos a uno mismo. Entonces, se habla mucho de cómo es algo pasado, algo que sucedió en la antigua Grecia, pero fácilmente lo encontramos aquí, hoy, con nuestros propios conocidos. Adelante. Gracias, Felipe, por tu comentario. Creo que tiene mucho que ver esto que planteas a propósito, bueno, y aprovecho para como retomar lo que estaba planteando hace rato, ¿no? A propósito lo voy a decir de manera provocadora, del agotamiento de la razón. O sea, para este momento del cogito ergo sum, ¿no? Hay que dimensionarlo en la profundidad que tiene para ese momento, ¿no? Y lo que casi le cuesta a Descartes, ¿no? Descartes fue llamado a la Inquisición, fue llamado por los inquisidores para explicar esto. Oye, ¿cómo? Explícanos, por favor, porque tienes un buen padrino, ¿no? Si no, ya te hubiéramos matado, pero como tienes un buen padrino, tienes que explicarnos, te damos la oportunidad de salvar la vida, ¿no? A propósito justamente de esto, pues, de esto que estás diciendo, ¿cómo que pienso luego existo? Si todos sabemos y es evidente
que existimos por la gracia y por la voluntad de Dios. Tú no puedes poner el pensar, el cogitar, la cognición por encima de la gracia y de la buena voluntad de Dios, ¿no? Y vamos, a saber qué pasó por Descartes allí no es imposible. Bueno, evidentemente podemos ficcionar muchísimo, será muy divertido. No es el momento, no es el espacio para ficcionar sobre qué pensó Descartes cuando estaban a punto de cortarle el pescuezo. Que hubiera sido rápido, a Descartes le hubiera tocado poquito peor que eso, ¿no? No tan súbito. Pero bueno, les dice, no, tranquilos, es que no me están comprendiendo bien. No me están comprendiendo bien. Lo que yo estoy diciendo es que la razón es un don de Dios, ¿sí? Y que ejercitando la razón estamos honrando a Dios y conociendo la naturaleza que es la obra de Dios, no hacemos más que alabarlo. Entonces, digamos que la razón desde Descartes viene a perfeccionar la fe. Y eso es importante, porque también damos cuenta que realmente no ha habido otra vez provocando, un divorcio efectivo entre la fe y la ciencia, ¿sí? Realmente podemos rastrear en muchísimos de los filósofos, incluso contemporáneos, no tanto contemporáneos, pero sí algunos, ¿no? Una fuerte raigambre religiosa. Y que detrás de ciertos descubrimientos o de ciertas apuestas filosóficas, bueno, pues estaba realmente una cuestión ligada a la fe y a las creencias. Fe y creencias que tienen que ser bien negadas, que tienen que ser políticamente negadas para tener una aceptación. No que no se tenga fe y no que no se tengan creencias, sino que estas no se explicitan, y al no explicitarlas, digamos que se hacen muchísimo más, digamos, subversivas. Pienso, por ejemplo, en Copérnico. Copérnico pertenecía a una secta denominada arrianismo. No soy experto en esto, pero los arrianos tenían voy a decirlo tal vez mal, ¿no? Estaban ligados a un culto solar, de alguna manera. Entonces, para Copérnico era impensable que la Tierra, más bien, era impensable que el Sol y la Luna giraran en torno a la Tierra, pero eso no lo demostró matemáticamente, pero en principio esa demostración matemática responde a una necesidad de su creencia a propósito de una incompatibilidad, ¿no? Entre su creencia y la idea, ¿no? De que el Sol y la Tierra giraban en que el Sol y la Luna giraban en torno a la Tierra. Y sabemos que si se dijo que el Sol y la Luna giraban en torno a la Tierra, es porque en el Génesis se plantea justamente que el centro de todo, sin más allá de interpretaciones, a la letra, en el Génesis se plantea que el centro de todo es la Tierra, ¿no? Y alrededor de ella giran dos luminares. Punto. Entonces, acá, perdón por desviarme, solamente era para destacar que la fe y las creencias no son ajenas a la ciencia, son negadas en la ciencia, ¿sí? Y eso hace pasar a ciertos científicos, ¿no? Por una objetividad, ¿no? Que los pone más allá del daño. Yo creo que con Husserl, ¿no? Yo creo que la objetividad es imposible y es indeseable, y que la única forma de ser objetivo es problematizando la condición de sujeto. Esto es la condición de la subjetividad, ¿no? Y ahí está, me parece, la tensión de fondo entre las construcciones de la filosofía, de la filosofía, ¿no? De la antropología filosófica con el psicoanálisis, ¿no? Y no con el psicoanálisis, ahora sí, no con el psicoanálisis freudiano, ¿no? Sino más bien con el psicoanálisis contemporáneo, que otra vez lo voy a decir para provocar, no puedo evitarlo, me disculpo, no puedo evitarlo.
el único psicoanálisis que podemos decir psicoanálisis en serio, ¿no? Actualmente es el freudolacanismo o esta nueva versión del freudomarxismo, ¿no? Pero vi una mano levantada. Omar, nos encantaría escucharte. Bueno, con todo esto se puso interesante el tema, muy apasionante. Pero estaba yo tomando notas de lo que estaba hablando aquí Elizabeth, ¿no? Y entre lo que tomé nota, ella mencionó en lo que estaba leyendo ella, la apertura del sujeto al infinito, ¿no? Entonces yo la complementé, yo puse abajo que la apertura del sujeto al infinito consciente de que es finito. Como que hay una incongruencia, ¿no? Ahí choca algo. Me movió eso, no sé más de fondo qué sería, pero lo anoté por el momento. Y por otro lado, uno de los psicoanalistas que sigo mucho es Gabriel Rolón. Me gusta cómo expresa el psicoanálisis. Y está esta frase que me mueve mucho hablando de este tema de fe y ciencia. Dice, más tarde o temprano vamos a toparnos con un límite infranqueable. Por mucho que lo intentemos, hay un paso que no podremos dar de la mano de la razón. Llegado ese momento, tendremos que tomar una decisión. O nos resignamos o abandonamos la razón y damos un salto al vacío. A ese salto, Jaspers lo llama fe. Digo, tengo como un mes con esa frase y como que no logro profundizar y escarbar a dónde va. Es lo único que quería comentar, no sé si alguien quiera complementar. Disculpen. Decía que antes que nada quiero agradecerle, estuvo muy interesante. Y antes de hacer mi comentario, no sé si gusten comentar de Omar. Bueno, va. Mira, Omar, esa pregunta que hiciste es de las que me encantan, ¿eh? La verdad. Un poco me gusta, así como dice Alejandro, me gusta la provocación, ¿no? Son justamente los puntos álgidos entre la antropología filosófica y el psicoanálisis, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la antropología filosófica, esta apertura de la que te decía, apertura al infinito, quiere decir que dentro del hombre finito y contingente, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Temporal, como le quieras decir, hay elementos que no nos podemos explicar. Por eso hay una dimensión espiritual. La vamos a hablar en uno de los módulos que sigue cuando hablemos de las dimensiones del hombre. Esta dimensión espiritual tiene que ver con todo aquello que sabemos que tenemos, como por ejemplo, yo no puedo ver tu inteligencia, ni puedo ver tu voluntad, ni puedo ver así por una pantalla o viéndote a la cara. Puedo ver las manifestaciones de tu inteligencia, de tu voluntad, de tu creatividad, todas estas cosas. Pero eso no quiere decir que tú no tengas dentro de ti esos elementos que no se pueden contener. Por eso se llama la dimensión espiritual del hombre, ¿sí? Esa dimensión espiritual puede desarrollarse y crecer desde el punto de vista de la antropología filosófica hasta donde queramos. Porque ¿hasta dónde puede llegar tu creatividad? Pues hasta donde tú quieras desarrollarla. ¿Hasta dónde puedes soñar? Pues hasta donde tú quieras soñar, ¿sí? ¿Hasta dónde puedes desarrollar tu inteligencia? Pues pregúntale a Stephen Hopkins, ¿no? O sea, hasta donde quieras y más, ¿sí? Entonces esta dimensión espiritual sí es infinita en el hombre, como el amor. Yo no le puedo decir a mi hijo, te quiero 3 teras. No, o sea, es una cuestión infinita. Yo le puedo decir, te amo con todo el corazón, eres todo para mí, y lo es, ¿sí? Pero no lo puedo contener. A eso se refiere con lo infinito y la dimensión espiritual del hombre. Ahora, si ya te vas a una parte, la antropología filosófica se toca con la antropología teológica, en muchos, no todos. Por eso lo que decía Alejandro hace rato, ¿no? Pues el pobre de Descartes, en sus meditaciones cartesianas, tuvo que decir, nada
los sentidos no me dicen nada, esa es la primera meditación, los sentidos no me dicen nada, yo no sé si vivo o estoy soñando, o sea, esa fue la primera meditación. Entonces, segunda meditación, pues, pero sí sé que pienso, y como pienso, sí existo, ¿no? Y si pienso y existo, entonces hay algo por arriba de mí que me creo, eso sería lo infinito. Y ahí entra la parte de Dios, ¿no? Que no podía soltar. Pues entonces, si pienso y existo, alguien lo puso en mí, porque pues, ¿de dónde viene? Entonces llego a que Dios sí existe, ¿sí? Tercera y cuarta meditación, mis sentidos no me engañan y no hay ningún genio maligno ahí molestándome. De eso se habla, ¿no? En las meditaciones de Descartes. Entonces, como diría Carol Wojtyla, ¿no? En su Fides Ratio. Yo sé que aquí también es provocador para los psicoanalistas, ¿no? El hombre, y así empieza su encíclica de Fides Ratio, ¿no? El hombre es como un águila que despliega sus dos alas. Una es la razón y la otra es la fe. Tienes que dar un brinco. ¿Quieres volar muy alto? Despliega las dos alas. Eso te diría yo, pero no sé. Alguien me puede decir lo que quiera, ¿verdad? Mariana, te toca. Muchas gracias. Sí, estoy muy interesante con respecto al comentario de Olarte de Descartes. Me encantó esta parte en donde la fe va de la mano de la ciencia. Y como yo lo pienso, la ciencia vino como a ocupar el lugar de la religión de cierta forma, en esta parte en donde antes Dios era quien protegía a la humanidad. Y de pronto vamos al súper y vemos una etiqueta que dice comprobado científicamente y esa es nuestra nueva fe, ¿no? Y me hizo pensar en eso, en esta parte en donde la fe también se equivoca, en donde se ha comprobado que incluso hay medicamentos que comprobados científicamente que han producido mucho daño. Esta nueva fe en donde todo lo científico, todo lo medible y justo lo comentamos recientemente, esta parte en donde también estas mediciones están basadas en qué, ¿no? En cuántos sesgos hay detrás de la ciencia. Y también me hace pensar en esta parte en donde la mente está constantemente buscando respuestas. Esta parte en donde dejar un espacio en blanco, esta incertidumbre, pues provoca mucha angustia. Y creo yo que también acá hay una diferencia entre las humanidades y el psicoanálisis, en donde la filosofía, desde donde yo la entiendo, humildemente como yo lo entiendo, es esta búsqueda de las respuestas, ¿no? Esta exposición magnífica de cómo ha sido la historia del ser humano en cuanto a preguntarse quién es el humano en este tiempo-espacio y cómo va cambiando esto, como la parte de las sustancias que también me pareció bien interesante, es algo que no conocía. Y esta pregunta constante de qué somos, para qué es el ser humano, con base en qué definimos esta humanidad y demás. Creo yo que todas estas preguntas siguen dejando como una brecha que no podemos llenar y pues desde el psicoanálisis es como entender esa angustia, ¿no? Que esa incertidumbre. Gracias, Mariana. Creo que es bien importante esto que traes, ¿no? A propósito de cómo la ciencia y la mente humana, ¿no? Buscan respuestas. Y la respuesta tan como un efecto básico tiene que ver con reducir la angustia y en el mejor de los casos cancelarla, ¿no? Y ahí es donde otra vez el psicoanálisis opera contracorriente. Al psicoanálisis le importa más mantener la pregunta abierta que encontrar una respuesta que clausure en un sentido, ¿no? Digamos que acá la cuestión del sentido es peligrosa, ¿sí? Porque el sentido lo dice todo, porque el sentido cancela la pregunta. Una vez que se llega a una resolución, no hay nada más que hablar, no hay nada más que decir. Y eso tenemos que verlo, y otra vez voy a fastidiar, ¿no? Como un componente fascista de la ciencia, ¿no? Una ciencia que lo dice todo
y que a partir de decirlo todo, también determina cómo es que el sujeto debe ser, ¿no? Digo, el psicoanálisis se enfrenta constantemente a la cuestión de la psiquiatrización, ¿no? Estamos todo el tiempo lidiando con la psiquiatrización y en algunas formaciones psicoanalíticas se les da un psicoanálisis psiquiatrizado, lo que también es bastante más complicado, pero no me voy a meter por ahí, ¿no? Tratando de comentar esto que señalabas, Mariana. Omar, me pareció fascinante lo que traes, ¿no? Esta cuestión o esta contraposición de lo finito y lo infinito. Perdón, yo soy más mundano, soy más, y pienso en ese sentido, y más inmanente, pues, ¿no? Desde esta cuestión de esta oposición entre la inmanencia, lo de acá, y la trascendencia, lo que está más allá, ¿no? Yo de la trascendencia puedo decir muy poco, ¿no? Pero de la inmanencia en la que estamos, me atrevo a decir un poquito más, ¿no? Esta cuestión que traías, ¿no? me hizo recordar a pues, esta frase de este otro filósofo, casi no se menciona porque es malo, ¿no? Es de los malos, ¿no? Heidegger, cuando plantea esto, ¿no? El ser es ser para la muerte, ¿no? O sea, si no hay muerte, no hay sentido de la existencia, no hay sentido de la vida, ¿no? Y eso me parece que es fundamental tenerlo presente. Lacan, socarronamente como Lacan era, ¿no? Hay una conferencia muy pomposa donde Lacan está así con su Don Gil retorcido y todo, y su corbatín y todo, diciendo, ustedes saben que van a morir y hacen bien en saber que van a morir, porque si no fueran a morir, esto les sería insoportable, ¿no? Perdón por mal actuar a Lacan. Pero vea, búsquenlo, está bueno, esa entrada de Lacan es una maravilla. Pero hace referencia a eso, ¿no? Y también me hizo pensar en los griegos, ¿no? Estos griegos presocráticos, ¿no? Los tan vapuleados sofistas. A mí me encantan los sofistas, incluso más que Sócrates. Esta cuestión de ¿qué es lo mejor? Lo mejor es no haber nacido. Y lo segundo mejor es morir pronto, ¿no? Y si te quedaste vivo, sabe muy bien que si hay vida después de la muerte es peor que esta, ¿no? Ahí también perdón por el salto, ¿no? Los aztecas también tienen una visión loquísima de lo que implicaba la muerte, ¿no? Este viaje, este descenso al inframundo, bueno, no llegaba ni el hueso, ¿no? O sea, realmente morir era una cuestión terrorífica, y más allá de la cancelación, de fe que eso representaba, creo que sí tenía un efecto bien positivo. Eso, ¿no? Una responsabilidad ante mi vida, ante mi existencia, ¿sí? Porque si yo sé, o si yo pienso que voy a morir y que me esperan 20,000 vírgenes, o voy a ser parte de los cantos de los coros celestiales ante la eternidad, y voy a cantar las alabanzas y la gloria de Dios por la eternidad, a mí las dos cosas me espantan más, ¿no? Pero a mucha gente le llenan de un sentido muy, muy interesante, ¿no? Es lo mismo que decir que si yo me muero voy a reencarnar y que voy a mi terapia de vidas pasadas y no, está bien chido porque fui Napoleón, entonces por eso me va mal, porque estoy pagando mis vilezas previas. No, creo que ahí también el psicoanálisis y por supuesto la antropología filosófica se juegan en esa perspectiva desde distintos lugares, pero hay una apuesta por responsabilizar al sujeto de su existencia, ¿sí? Por eso Freud sí planteaba un cierto ateísmo necesario, ¿sí? Como factor que va a hacer operativo el análisis, ¿sí? Este enfrentamiento ante lo trágico, ¿sí? Y creo que por ahí tendríamos muchísimo que discutir, ¿no? El salto al vacío, yo no lo llamaría fe, el salto al vacío yo lo llamaría reconocimiento de lo inconsciente, pero eso también nos va a dar para mucho más que hablar, ¿no? Elizabeth, te dejo la palabra, perdón. Sí,
justamente este tema de la fragilidad humana, que es el sufrimiento y la muerte, lo vamos a tocar en uno de los módulos, ¿sí? Porque es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema súper interesante. Y por supuesto que la muerte es lo que le da sentido a la vida. O sea, eso es una realidad, ¿sí? Saber que nuestra vida es finita es lo que hace que nos movamos, pero hay que estar conscientes. Seguramente ahí tendremos algunos puntos que podremos desarrollar, yo diría, en su momento, para entrar de lleno a ese tema, porque es todo un tema, ¿eh? Todo un tema bien interesante. No quiero entrar mucho para dejarnos algo para la próxima, para los siguientes módulos, porque les digo, ese es todo un tema también, ¿no? Y estoy de acuerdo. O sea, la vida no tendría sentido si estamos pensando nada más en que el día que me muera. No, o sea, me voy a morir y antes tengo muchas cosas que hacer. Y tampoco tendría sentido si no me muero, ¿no? Ahí está claro, la tragedia literaria del vampiro, ¿no? Ese ser decadente que no puede morir. No muere, pero no muere, pero no vive. Es el no muerto. ¿No? O sea, justo ahí también. A mí me da mucha risa. Yo sé que ustedes a lo mejor no. Y todavía peor en Entrevista con el vampiro, que son 1000 años. O sea, ¿qué onda con la búsqueda del amor por tanto tiempo, no? Por eso la muerte tiene sentido. Lo dejamos como lo que sigue, o de los puntos que sigue que vamos a platicar. ¿Les parece? Perdón, sí me gustaría hacer un comentario más a propósito de la cuestión del Estado. Sí. ¿No? Y ya con eso yo cerraría, ¿no? También mi participación acá. Esta idea de el Estado como el Estado moderno, o el nuevo régimen, ¿no? Esta cuestión de pensar el Estado justo como racionalmente, el proyecto del Estado es racional, ¿sí? Es racional. Y cómo racionalmente el Estado se autonombra, ¿no? Como el salvaguarda de la dignidad humana, de los derechos, etcétera, 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 ¿no? Y eso me parece que es bien interesante, porque justo, si regresamos a esta cuestión del cogito ergo sum, es una frase tan potente porque es inaugura la modernidad, ¿no? Realmente inaugura la modernidad, que va a encontrar su gran culmen o su gran crisis justamente en el siglo XX, ¿no? Y no podemos dejar, yo sé que eso implicaría explicar muchas cosas más, que no, creo que no es ni el momento ni tenemos el tiempo para eso, pero sí me interesa destacar que el siglo XX va a implicar justamente la gran decepción a propósito de la razón y a propósito del Estado. 2 textos hermosos de Freud, ¿no? Primero sobre Guerra y Muerte, que es un texto que escribe completamente atravesado por la Primera Guerra, porque sus hijos estaban en la Primera Guerra, que eran militares. Y el segundo, un texto hermosísimo y súper complejo, que es la respuesta que le da Freud a Einstein cuando Einstein pregunta por qué la guerra. El texto se llama así, ¿por qué la guerra? ¿No? Y los 2 textos van a dar cuenta de la decepción, ¿no? No solo de la razón, sino particularmente de la civilización. Y creo que allí lo que se muestra es lo que se niega. O sea, la razón lo que va a negar particularmente es su contraparte, es lo irracional, y que, sin entrar más, tiene que ver con lo inconsciente, ¿no? Y la razón reprime todo lo que no es racional, ¿sí? Y hay justamente una máxima freudiana que plantea que el destino de lo reprimido es el retorno, ¿sí? Y también que a mayor represión, mayor violencia, básicamente, ¿no? Entonces, justo el destino de eso que histórica, cultural, globalmente, mundialmente, ¿no? Incluso en el campo del pensamiento fue negado, retorna como violencia. Y ese retorno es la lógica
a la que responden los fascismos, ¿no? Y estos, al menos esos tres últimos pensadores que señalas, Elizabeth, me parecen completamente pertinentes, como ya críticos de esa racionalidad, y particularmente la racionalidad del Estado, o lo que es lo mismo, la racionalidad del capitalismo, ¿no? Turain, que va justamente a señalar cómo el Estado va a legitimar la explotación. Bauman, esto que traías a propósito del otro como el extraño, él lo está pensando en términos políticos, pero realmente en un sentido psicoanalítico, todos somos portadores de nuestro otro, de nuestro extraño. Somos habitados por ese extraño, que es justamente lo inconsciente. Y Lévi-Strauss, finalmente, ¿no? A propósito de esta cuestión decías tú, un poco de broma, medio canibálico, pues sí, Lévi-Strauss finalmente es deudor de Freud, a propósito justamente de este texto de Tótem y Tabú, donde va a mostrar la naturaleza incestuosa, canibálica y asesina, digamos, homicida del ser humano, ¿no? Y creo que eso es el gran problema que tendríamos que estar enfrentando, particularmente en esta contemporaneidad que se hace agua, ¿no? Pues yo no quería dejar de comentar eso. Claro, esos temas son súper importantes porque justamente es el momento que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, los vamos a retomar. Ahorita que estabas hablando de esto, me acordé de otra filósofa muy interesante que se llama Hannah Arendt, que de hecho fue amante de Martin Heidegger, que escribió sobre la banalidad del mal. Ella estuvo en el juicio de Heisenberg, cuando lo agarraron, Heisenberg se llama, ¿sí? El alemán que mandaba todos los trenes de los judíos, cuando fueron los juicios de Nuremberg, y escribió un texto que se llama La banalidad del mal. También lo podríamos comentar un poco para la próxima sesión, porque tiene que ver con todas estas cuestiones en las que hemos estado, de las que hemos estado platicando, ¿sale? Y retomar todo para hablar, pues, de cuestiones contemporáneas también, más enfocados a esta parte, si les parece bien. No sé, Felipe, ¿alguna otra cosa que haya que comentar, decir? ¿O ya cerramos? No sé cómo estén todos. Ya por mi cuenta creo que se profundizó bastante. Creo que todos nos vamos con bastantes dudas, cuestionamientos, reflexiones. En mi caso, creo que voy a tener que dejar marinar un par de ideas para el siguiente módulo, justo, ¿no? Tomando en cuenta estos autores que agregan, como Hannah Arendt, la banalidad del mar, ¿no? Echarle una buena ojeada a Tótem y Tabú, que siempre es interesante ese texto, y muchos más que han salido. Entonces, no sé si alguien más quisiera. Pues muchas gracias a todos, gracias por habernos acompañado. Están todos invitados. Vamos a seguir haciendo estas pláticas todos los martes a las 6:30 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?